Chavos, vamos a ver la pregunta número 93 de geografía. Dice, componentes del espacio geográfico que incluyen actividades relacionadas con producción. Ojo, ahí me detengo, producción. ¿Qué es producción? Crear nuevas cosas, ¿no? ¿Para qué? Para ponerme algo, para usar algo yo como ser humano. Transporte, comercialización y consumo de bienes y servicios. Vamos a ver la A. Recuérdense, vamos a ver. Lo que hacemos con nuestro sistema es no ver la respuesta, sino cuál es la no respuesta. Bien. A. Respuesta A no puede ser por una simple y sencilla razón. Porque me están hablando de producción, de transporte y comercialización. Me están hablando de comercio. Por lo tanto, es un concepto económico y la A es un concepto político. Por lo tanto, la eliminamos. Vamos a la B. En la B me dicen que es un aspecto social. Bueno, el aspecto o fenómeno social no puede ser porque me estarían hablando de personas y no de transporte o producción. Por lo tanto, lo elimino. Físico, pues podría ser, y de hecho es la trampa donde me ponen para poder determinar. Es que sí manejo algo físico, sí, pero en realidad estamos viendo un concepto no determinado que sería físico. Que si bien es cierto, yo transporto y comercio cosas que tienen que ver que son físicos, está bien, pero ¿y el servicio? ¿A poco es físico? No, el servicio no. Un médico da un servicio que no es físico. Aquel que vende sus servicios, como yo, por ejemplo, bueno, pues yo vendo servicios de conocimiento, no es algo físico. Por lo tanto, nos vamos a la respuesta C, que es económico. Siguiente pregunta, jóvenes. Representación de la Tierra que cuenta con escala, el tipo de proyección y simbología. Plano. Si estuviésemos hablando de plano, estaríamos hablando de mi casa, cómo es que la construyeron, o cómo construyeron un edificio, una iglesia. No, y me están hablando de representación de la Tierra, no de un edificio, no de una casa. Mapa, puede ser, vamos a dejarla pendiente. Globo terráqueo. Efectivamente es representación de la Tierra, sí es representación de la Tierra, ¿Cuenta con escala? Sí, cuenta con escala. Nada más que el tipo de proyección no tiene proyección. Si ustedes ven un globo terráqueo, pues es una pelota pintada. Nada más, no tiene una proyección. Fotografía aérea, sí, vamos a ver si es cierto, cumple. Cuenta con escala, sí, pero no es una representación de la Tierra, es representación de un espacio geográfico. Ojo, y aquí es donde jugamos algo muy importante, que es el espacio geográfico, chavos. El espacio geográfico es un lugar. Efectivamente yo puedo sacar la foto de un lugar, pero no de la Tierra. Por lo tanto, la única que tiene las características de escala, tipo y proyección sobre todo, acuérdense de la proyección azimutal, la proyección cónica, la proyección cilíndrica, que es la que nos habla de lo que son los mapas. Por lo tanto, nuestra respuesta es mapa. Recuérdense, tenemos que ir viendo las preguntas, pero las respuestas que no son las correctas. Se define como el deslizamiento del terreno sobre una fractura en la corteza terrestre. Vamos a irnos con la C. Grieta, pues es donde se meten las lagartijas. 2. Dorsal. Aquí me gustaría que ustedes se metieran al Google y preguntaran qué es dorsal, qué es falla y sobre todo qué es dorsal, porque vámonos a plegamiento, vamos a la letra D. ¿Qué es plegamiento? Ya habíamos visto en uno de nuestros cruces que plegamiento es arrugar algo, y les había comentado que me parece a mí que me parecía increíble cómo es que la Tierra se podía doblar, se podía arrugar. Y el plegamiento es cuando las placas, grandes placas, o sea que acuérdense que las placas son unas piedrototototototas que chocan y que son capaces de arrugar a la Tierra. Yo la verdad cuando me enteré que ese choque arrugaba las piedras, me quedé sorprendido, porque plegamiento, imagínense, nada más quiero que se imaginen, chavos, una montaña creada porque chocaron dos placas. No, pues de qué tamaño fue el choque, caray. Entonces, plegamiento tampoco, porque me está llevando a una montaña que se hizo por el choque de las placas, ¿ok? Respuesta correcta, falla. Y ojo, les voy a pedir que me digan qué es dorsal para determinar por qué no es, o que ustedes me digan, por favor, por nuestro sistema que estamos utilizando,
que es el Watts, ¿por qué no es dorsal? Siguiente, fase del ciclo del agua relacionada directamente con las aguas subterráneas. Bueno, de aquí vamos a ver cuáles son las fases del ciclo del agua relacionadas directamente con las aguas subterráneas. La pregunta es, ¿puede ser evaporación? Ojo, aquí es donde tenemos que considerar, jóvenes, algo que es muy importante que ustedes dominen. Y más que, no, yo diría que más que dominar, que entiendan y empiecen a relacionar la pregunta, porque nos están diciendo, nos están preguntando que tiene que ver directamente con las aguas subterráneas. Y la primera pregunta es, perdón, joven, ¿saben ustedes qué son las aguas subterráneas? A mí me gustaría que me dijeran vía WhatsApp ¿qué entienden por subterráneas? Bueno, una vez que ya tengamos por vía WhatsApp, les indico que las subterráneas por debajo del agua. Entonces, la evaporación, perdón, pero no es. ¿Por qué? Muy simple, porque apenas se está subiendo el agua. ¿Qué es evaporación? Pues cuando sube el agua de líquido y se va a gas. Por lo tanto, eso no puede crear corrientes o agua debajo de la tierra, porque está apenas en el cielo, tan simple como eso, ¿eh? Luego, la condensación, no, porque es esa evaporación. La condensación es la evaporación pasada a agua. Como ustedes les dirían en la escuela, es el paso del agua o de la evaporación a el agua. Por lo tanto, la condensación tampoco me va a generar filtración. ¿Por qué? Pues muy fácil, pues porque apenas está en el aire, está arriba. Ustedes voltean ahorita que están las nubes, voltean y van a ver que ahí está la evaporación. No se las memoricen, chavos, vean hacia afuera, saquen su carita. Si está un poquito tarde, van a ver que ahí están las nubes y pues podrán constatar que eso no puede ser. Ahora, vean hacia abajo, saquen su carita hacia la calle y van a ver que el agua que está en las nubes, pues definitivamente no puede generar que entre por debajo de la tierra, ¿no? Pues tan sencillo. Ahora, lo que podría engañarme un poquito, puede ser que sí me engañe, sería precipitación. Pero la pregunta es, ¿por qué precipitación tampoco, profe? Perdón, pero si está lloviendo, de pura casualidad ahorita que estamos viendo esto, saquen su manita. Y perdón, pero precipitación es justamente el paso de que llega de la nube hacia el suelo. Por lo tanto, no puede crear una filtración el paso o el periodo que va del agua de la nube al suelo. Una vez que toca el suelo, ya se va a filtrar, se va a ir por las ranuritas que tiene, vemos la pregunta anterior, por las grietas. Esa es una grieta por donde se pasa el agua y donde justamente va a generar infiltración. Pero yo les preguntaría, oigan, chavos, ¿y saben qué es la infiltración? Muy sencillo. Cuando yo era niño, mi abuelo tenía un terreno donde había un hoyo grande, bueno, es más que grande, profundo, ¿eh? Yo recuerdo que cuando era niño agarraba, dejaba caer una cubeta y después con la mano o con una cuerda sacaba agua. Y la pregunta es, ¿qué es eso? A mí me gustaría que me dijeran por el WhatsApp si entienden la lógica de qué es infiltración y por qué yo podía sacar agua del pozo. Ahí sí me gustaría que me contesten con WhatsApp, por favor. Vamos a la 97. Preservación de los arrecifes de corales favorece el equilibrio del clima. Ojo, mucho cuidado, jóvenes. Recuérdense que más que conocimientos, necesitamos saber leer. Equilibrio de clima. Ya les dije que el clima va a estar, o está más bien vinculado a dos conceptos. ¿Cuál es el concepto? CO2 y corrientes marinas. Otros conceptos también, obviamente, pero sobre todo el clima en nuestro planeta se va a regular por esos dos grandes factores de los que les hablé ahorita. Entonces ya me quedo con equilibrio del clima planetario. Obviamente planetario pues es aquí en la Tierra, ¿no? El equilibrio, yo me olvido de todo lo demás y hablo de equilibrio del clima. Vámonos a la B. Dice, reducen los residuos sólidos del mar y ríos. Ay, caray. Perdón, pero los residuos sólidos del mar y ríos,
pues agarro un barco, voy a inventar, porque no soy técnico en esto, pues unas grandes redes y empiezo a sacar los sólidos del mar, o sea, la estoy limpiando, no estoy hablando de, si yo limpio el mar, pues sí lo estoy limpiando, pero no estoy hablando de equilibrio del clima, bajo los dos conceptos que les había dicho, ¿no? Se mantiene controlado el crecimiento del plancton. El plancton es un elemento que requieren los animales para poder crecer y de manera directa pues no influyen en el clima porque no son de color qué, eso ustedes ya lo saben. Les ruego que me contesten vía WhatsApp qué color debe tener para que tuviera un equilibrio en el clima, ¿no? Contribuyen en la disminución de dióxido de carbono y aquí vinculo lo que habíamos dicho. Aquí me detengo tantito porque me quiero ir a la A. Controlan la densidad del agua oceánica. Ojo, porque aquí es muy importante. De hecho, en algunas de las preguntas que me pueden hacer cuando hablo del equilibrio del clima, jóvenes, es que controlan la densidad del agua. Aquí es, ¿qué significa que controlan la densidad del agua, profe? Recuérdense que ya hemos visto nuestros cruces, vean la importancia de los cruces, que la densidad del agua tiene que ver con el agua caliente y con el agua fría. Por ahí alguna vez les dije yo que mi mamá me mandaba cuando era niño y me decía, oye Jesús, chécate el agua a ver si ya va a hervir. Y recuérdense que yo le decía que yo veía, me asomaba a la olla y se empezaba a mover. Y la pregunta es ¿por qué se piensa mover? ¿Por qué se empieza a mover? Porque el agua caliente choca con la fría y hacen un movimiento. Entonces, la densidad del agua oceánica sí es un equilibrio del clima, O sea, sí tiene que ver con las corrientes oceánicas. Ojo, mucho ojo con eso, jóvenes. En otra pregunta, más bien manejada en otro sentido, sí nos pueden hablar de la densidad del agua, Sí, y sí puede ser equilibrio del clima. Mucho cuidado con lo que estoy diciendo. Si me hablan en otra pregunta que no tenga que ver con esta, y nos hablan de equilibrio de clima, sí es la respuesta, o sí puede ser la respuesta, porque la densidad del agua son las corrientes marinas. Recuérdense, tenemos corrientes marinas que vienen de los polos, que es fría, y corrientes marinas que vienen del Ecuador, que son calientes. Entonces, el intercambio del agua caliente con el agua fría me va a dar una densidad del agua, y esa sí son corrientes marinas y sí son equilibrio del clima. Mucho cuidado, sí, pero aquí nos están hablando específicamente de la preservación de los arrecifes. Entonces, si me están hablando de conservación de los arrecifes, equilibrio de clima, no me estarían hablando entonces de las corrientes marinas. Me están hablando entonces que los arrecifes contribuyen a la distribución del dióxido de carbono. Y la pregunta es, quiero que me lo manden por WhatsApp, ¿por qué los arrecifes, investíguenlo en el Google, por qué los arrecifes sí favorecen contribuye con la disminución del dióxido de carbono? Ojo, si disminuyen el dióxido de carbono, quiero que me digan por qué. Disminuye, obviamente, porque absorben el dióxido de carbono. ¿Y quién absorbe el dióxido de carbono, jóvenes? Más bien, ¿de qué color son aquellos organismos que disminuyen el dióxido de carbono? Y la respuesta es verde. Y si la respuesta es verde, ¿qué son? Pues definitivamente son algas, ¿no? Oigo, mucho cuidado, esta pregunta es de muy alto nivel. Me gustaría que me dieran su punto de vista en cuanto a si entendieron muy bien la lógica de esto, porque esta pregunta me parece de muy alto nivel, chavos. Ojalá la entiendan, y si no, no se preocupen, échenme una llamadita, ¿no? Aquí tenemos una tabla que no la voy a explicar, porque quiero ver cuál es la lógica de ustedes en cuanto a lo que están entendiendo, y que me manden la respuesta. Esto no se las tengo que explicar, quiero que me manden la respuesta, y una vez que yo ya tenga las respuestas de manera casi personal, les voy a decir por qué no puede ser esa, o por qué sí pueden ser sus respuestas. Vámonos a la 99. Principal factor de riesgo para la población que vive en la península de Yucatán. A ver, vamos a ver. Aquí lo tenemos que ver desde dos puntos de vista. Uno, desde que yo les dije, para esto necesito que tengan cuando menos el mapa en la mano, O sea, por favor, jóvenes, los quiero profesionales. Principal factor de riesgo para la población que vive en la península de Yucatán. Número uno, a ver, lo que tienen que pensar es que ¿qué hay ahí? Sur de México.
Y si es sur de México, es selva. ¿Y por qué selva? Pues por muy sencillo, porque estamos a un ladito del Ecuador. Y si estamos en el Ecuador, recuérdense que lo que tenemos es mucho calor. Entonces, el calor que se vive en la península de Yucatán va a generar el ciclo del agua. Por eso es que les digo que hay que tener cuidado. O sea, no es tan fácil, es esta, me la grabé. No. Nosotros somos profesionales y si nos queremos quedar, chavos, es porque debemos saber de pe a pa por qué me están haciendo esta preguntucha. Ok, vamos a ver. Si yo pienso en riesgos que de la población que vive en la península de Yucatán, tengo que pensar en Ecuador, número uno. Ahora, ¿por qué en el Ecuador? Porque es la parte más caliente. Y si tienen duda por qué es la parte más caliente, pregúntenmelo, por favor. Es importante que cosa que yo diga, cosa que ustedes deben dominar, por favor. Ahora, ¿qué tiene que ver? Pues porque me meto con el ciclo del agua. Porque si es la parte más caliente y la está dando el sol, pues es tan simple como que el sol va a generar nubes. Bueno, más bien, vamos a ir al ciclo del agua. Se va a evaporar, se va a condensar, va a caer y va a generar el agua. Correcto, eso ya lo entendimos. Ahora, eso es una parte nada más, pero en realidad cuando vamos a la esencia de la pregunta es ¿y por qué me dicen que tienen riesgos los de la población de Coyoacán? De Yucatán. Ahora, chéquenle, ya con lo que les acabo de explicar ustedes tendrán en vista que hace mucho calor y aquí me voy a meter en otro factor. Ojalá, si no lo saben, me hablen, por favor. Me voy a meter en el factor de la energía cinética. ¿Por qué la energía cinética? Porque recuérdense que la Tierra gira y al girar genera movimiento. Acuérdense que energía cinética la voy a vincular a movimiento. ¿Y movimiento por qué, profe? Pues porque la Tierra se mueve y les había dicho y les había pedido que ustedes vinculen el concepto de energía cinética con dos conceptos, energía y calor. Ahora, si la Tierra se mueve y genera movimiento, ese movimiento más el movimiento de la Tierra va a generar energía cinética. Y la energía cinética, mientras más calor genere y tenga más calor del Sol, como está a un lado del Ecuador, la península de Yucatán, obvio es que ahí hay mucho calor. Ahora, vincúlenlo con el movimiento de rotacional de la Tierra y resulta que el huracán gira, tiene movimiento y genera energía cinética. Ahora me gustaría que vieran su mapa. Es muy importante que tengan el mapa de la República Mexicana a un lado. ¿Por qué? Porque vean cómo es que esos huracanes se van a dar en el Ecuador y van a subir. Y al subir, no van a subir por el Golfo, por el Océano Pacífico, van a subir por el Océano Atlántico porque es más caliente. ¿Por qué no por el Océano Pacífico, profe? Recuérdense, ya habíamos visto este cuestionamiento. No pueden subir por el Océano Pacífico porque por el Océano Pacífico baja una corriente de agua fría. Y al haber una corriente de agua fría, obviamente no está caliente el agua y aunque haya calor y aunque haya rotación de la Tierra, no hay energía cinética que se vuelva a generar, pues para generar los grandes huracanes. Por lo tanto, no pueden, o sí pueden, pero muy difícilmente se dan por el Océano Pacífico. Ahora, si vamos por el Océano Atlántico, ahí como es más caliente, de hecho ahí vinculo una pregunta que me pueden hacer, chavos, Por ejemplo, me pueden decir que México, ¿dónde captura su camarón? Por ejemplo. Bueno, pues sabemos que el camarón es de agua caliente y un poco fría, pero donde más nosotros donde capturamos es en la parte caliente. Me pueden preguntar qué parte de la República México captura el camarón, pues del lado sur, del lado del Atlántico. Entonces, estamos vinculando todo. Fíjense cómo nos estamos metiendo todas estas cosas por una sola pregunta, ¿Por qué? Porque la pregunta es, la respuesta más que la pregunta, la respuesta es que por Yucatán entran los huracanes. Ya una vez entendido todo lo que les dije. Ahora, ¿por qué no tsunamis? Esa es la respuesta, pero ¿por qué la B? Pero ¿por qué no tsunamis, profe? Muy sencillo, porque los tsunamis son derivados de un temblor y hemos visto hasta el cansancio, jóvenes, que el temblor se da solamente por el Océano Pacífico debido a la famosa placa de Cocos. Recuérdense, vean su mapa y van a ver que por ahí no puede, o sea, del lado de la península de Yucatán no puede haber tsunamis. Y díganme, por favor, vía WhatsApp, ¿por qué? Pues porque
porque las placas son las que generan los choques y ahí es donde puede haber tsunamis. Derrumbes, pues los derrumbes generalmente se dan debido a que chocan las placas, a los temblores, por lo tanto es más probable que se den en el Pacífico que del lado del Atlántico. Y sismos, obviamente, pues todo tiene que ver con esto, con las placas. Ahora, recuérdense que si tienen habilidad, más bien la habilidad que vamos a desarrollar, jóvenes, es decir, a ver, momento, maestro, momento, tsunami, derrumbes y sismos tienen que ver con la placa de Cocos. Las tres se autoeliminan. Por lo tanto, maestro, perdón, no me dé tanta explicación. Bueno, mi obligación es dárselas, pero justamente lo que yo trato de desarrollar ustedes que digan, a ver, tsunami, derrumbes, sismos, maestro, tiene que ver con las placas, no tiene que ver con los huracanes, no tiene que ver con la energía cinética, maestro, por favor, ¿ok? Entonces, ojo, estamos desarrollando todas esas habilidades, recuérdese, se los reitero nuevamente, jóvenes, no es conocimiento, es saber leer, que es lo que estamos desarrollando ahorita. Vámonos a la 100, jóvenes. 4 ciénegas y el cañón sumidero son 2 áreas naturales y turísticas protegidas ubicadas en los estados de... Aquí sí yo me detengo, chavos. Esto es mera memoria. Entonces, esta es únicamente, no me voy a meter, quiero que ustedes es más, se las dejo de tarea, porque recuérdense que la memoria sí la dejo de tarea, sí la sabemos, pero a mí me gustaría que entraran al Google y me dijeran, maestro, yo ya la investigué y es esta. ¿Por qué es memoria? La memoria, la mera verdad es que yo no me meto, ustedes lo saben, se las puedo decir, pero igual que se las digo yo, se las dice cualquier persona, mejor prefiero que ustedes investiguen y me digan cuál es la respuesta, ¿no? Bien, siguiente, institución conformada por 184 miembros, cuyo objetivo es asegurar la estabilidad financiera. Aquí me detengo. Estabilidad financiera, ¿qué tienen en su cabeza? Deben tener números y pesos, jóvenes, Estabilidad financiera mundial. Aquí yo ya debo tener la respuesta, Con la estabilidad financiera mundial, yo ya puedo tener la respuesta. A través del comercio internacional, la promoción del empleo y el desarrollo económico sustentable. Sí, pero es estabilidad financiera. Me están hablando de estabilidad financiera. No se pierdan, jóvenes. La respuesta no es Conferencia de Naciones Unidas, porque la Conferencia de Naciones Unidas, pues simple y sencillamente es una institución constituida para la cuestión de la paz del mundo, no tiene que ver con cuestiones financieras. De ahí la importancia que vayamos entendiendo conceptos, jóvenes, por favor, no quiero que aquí lo importante es que ustedes vean conceptos, no me interesa que se pierdan en leer toda la pregunta, a mí me interesan los conceptos, los quiero muy listos, muy inteligentes, muy vivos, jóvenes. ¿Qué concepto me estás hablando, profesor? Pues entonces, no me digas más, es esta, así los quiero de profesionales, ¿ok? Vamos con la de Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Ojo, aquí me mandan un gancho, porque en la pregunta me hablan del comercio. Sí, pero la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico justamente y únicamente es cooperación y desarrollo económico. Ojo, nada más. Y fíjense cómo me dice la pregunta: a través del comercio internacional, coma. O sea, esto es otra cosa aparte del comercio internacional. O sea, acuérdense que es un nexo que me va a sumar conceptos. Es importante el saber leer, jóvenes. Coma, la promoción del empleo. Y acuérdense que este es un nexo copulativo y que me está sumando también, que me está diciendo que son conceptos diferentes. Ojo, si me está diciendo que son conceptos diferentes, Organización de Cooperación y Desarrollo Económico únicamente es un concepto económico. Ojo, jóvenes, aquí la importancia es saber leer, es que ustedes tengan conciencia de lo que están leyendo. No es un curso de conocimientos, es un curso para saber qué estamos haciendo, qué estamos leyendo. Ya eliminé la ONU. ¿Por qué? Porque, maestro, perdón, pero esa fue una institución formada para la paz, después de la Segunda Guerra Mundial. Hasta eso debemos saber, jóvenes. Necesito que tengan toda esa información en su cabeza. Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Maestro, perdón, pero en la pregunta me está hablando de muchos conceptos. ¿Cómo lo sabes, maestro?
porque tiene coma y tiene i. Y esos son nexos que me usan en oraciones y me unen conceptos totalmente diferentes. Por eso la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico es un solo concepto. Ojo, como pueden ver, yo no hablo de conocimientos, hablo de conceptos. Los conceptos son lo más importante para ustedes, jóvenes. Ahora, perdón, profe, ya te entendí. Quiere decir que la estabilidad financiera me va a tener como consecuencia que voy a poder controlar comercio internacional, promoción del empleo y desarrollo económico sustentable. Por lo tanto, lo que me están preguntando es la estabilidad financiera mundial. Ojo, la palabra a través ya lo veremos en los nexos, por cierto, que también a través, si nos lo preguntan en lo que se refiere a español. Por eso es que yo hago tanto hincapié en destrozar la pregunta y que ustedes entiendan todo. Ojo, aquí es muy importante, jóvenes, te recuerden que yo hablo muy rápido, pero por favor, si algo no entienden, por favor, quiero que me vuelvan a hablar por WhatsApp, que me comentan. Oye, profe, la verdad es que yo no entendí esto, a pesar de que me lo explicó, profe, no lo entiendo, pero entonces yo ya me meto de manera específica a ver ciertos detalles, pero los necesito muy dinámicos, jóvenes, Ahora, vuelvo otra vez a la pregunta, estabilidad financiera, y ojo, recuérdense que precisamente para eso son los cursos, para hablar de financiera. ¿Qué tenemos financiera? Maestro, tenemos dinero, y si tenemos dinero, tenemos banco. Y si se dan cuenta, las dos respuestas me hablan de dinero, que es monetario, y la otra me habla de Banco Mundial. Tengo los dos conceptos que usted me ha dicho, maestro, ya me metió en un lío. Bien, aquí lo único que me va a diferenciar entre que tome Banco Monetario Internacional, Fondo Monetario Internacional o Banco Mundial es lo primero que me dice institución formada por 184 miembros. La diferencia entre Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, chavos, es que el Fondo Monetario Internacional está formada por miembros. ¿Cuántos? No lo sé, cuando pueden ser ya más ahorita, uno no lo sabe porque de manera por decisión soberana ellos deciden ingresar o salirse. Entonces pueden ser 184, 190, no sé, se mueve, pero lo importante es que sí está conformada por miembros, y la única que está conformada por miembros es el Fondo Monetario Internacional, mientras que el Banco Mundial, pues no, el Banco Mundial no está integrada por miembros. Esa pertenece, es un organismo que pertenece, me parece, aquí tengo un poquito de duda, a la ONU, y tiene que ver con el apoyo a algunos países, más bien a los países, para su desarrollo. Sin embargo, tiene una variable importante: no tiene miembros. Es muy importante establecer que la diferencia entre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son los miembros. Entonces, mucho cuidado. Reitero, jóvenes, si no me entienden algo, por favor, jóvenes, llámenme, porque aquí es muy importante que entiendan todo esto. Esto obviamente ustedes les sugiero, por favor, que lo lean después de haber contestado las preguntas que ya les hicimos llegar. Entonces, vámonos a la 102, elementos básicos de la diversidad cultural del mundo. Ahora, de acuerdo con los conceptos que ya tenemos en la cabeza, jóvenes, la cultura, habíamos dicho de manera así muy burda, que la cultura son todo lo que el ser humano ha hecho. Todo lo que el ser humano ha hecho es una cultura. Vamos a ver cuál no es. Religiones, sí, la religión es algo hecho por el ser humano. Si es cultura, puede ser. Y territorios. Ahora, la cuestión es, ¿territorios puede ser? Algún joven me preguntó, me comentó, maestro, sí, yo puse territorios porque es algo hecho por el ser humano. No confundamos hecho por el ser humano a determinado por el ser humano. Ojo, el territorio, alguien dijo, a ver, México es hasta aquí, y chirrín, se acabó, hasta ahí vamos a llegar. Por ejemplo, cuando nos quitó Estados Unidos medio territorio, ¿qué dijo? Nuestro territorio, o el territorio de México, va a ser a partir del río Bravo. Chirrín, se amuelan. Eso lo determinó, ojo, lo determinó, me reitero, conceptos, jóvenes, lo determinó, no lo creó. Contesto porque algún joven una vez me dijo que territorios. No, el territorio es simplemente determinado por el ser humano. La C se elimina, por lo tanto, la B y la C, hasta la vista, baby. Ahora,
Maestro, usted me puede decir, el gobierno lo hizo, lo inventó un ser humano, y las religiones también, profe, que es la de, y me pueden decir, los idiomas y las religiones también, profe, ¿cómo ve? Bueno, aquí les recuerdo que sí vamos a tener algo muy importante, que es saber leer, y de hecho, en el examen nos vamos a encontrar, en el 90% de sus respuestas, ustedes se van a tener que ver en esta disyuntiva. Tengo dos, por cuál me decido. Cuando ustedes tengan la duda, que en este caso es muy válida porque las dos son correctas, de hecho las dos son correctas, sí, solo sí me hablan de cultura, pero ojo, tengo que regresar, cuando tenga dudas se tienen que regresar forzosamente a la pregunta. Y fíjense cómo dice elementos básicos. Y yo les pregunto, ¿qué fue lo primero que se inventó para poderme comunicar? Pues los idiomas. Justamente en la cuestión de básico es la respuesta. No entiendo, profe, sí, porque si tú, bueno, una vez que damos la historia, les voy a demostrar y voy a tomar esta pregunta como punto de referencia, que una vez que los seres humanos, de hecho creo que lo vimos, no creo, lo vimos cuando yo hablé ya de cómo es que los seres humanos nos empezamos a comunicar. No sé si recuerden cómo yo les hablé de que estábamos hablando primero de los sustantivos y que no podíamos hablar de sustantivos y que después inventamos los adjetivos para hablar de los sustantivos. Bueno, tuvimos que haber primero inventado un idioma. De hecho, hasta más centrado lo que llamaríamos nuestra época histórica, es que nosotros pudimos vivir incluso sin gobiernos, El ser humano pudo haber vivido sin gobiernos durante muchos siglos, sin embargo, sin idioma, porque el idioma es básico. Miren cómo me voy a la pregunta, básico o fundamental. Por lo tanto, ojo jóvenes, siempre aquí es mucha la habilidad que debemos tener. No es tan solo el conocimiento en sí, es el saber leer, jóvenes. Es determinar, a ver, ¿por qué sí es esto? ¿Por qué no es esto? Y ojo, aquí lo que me determina las respuestas básicos, porque en ambos casos son culturales. Gobierno y religiones son culturales, idiomas y religiones son culturales. Sí, pero ¿qué es lo que me va a determinar? Lo básico. ¿Y qué es lo básico? Que yo no podía hacer un gobierno si no tenía un idioma. Así de simple, así de simple. Entonces, ojo, recuérdense jóvenes, les reitero que si tienen alguna duda, por favor, quiero que me hagan llegar en WhatsApp. Oiga, profe, no le entendí yo esto. Y lo vuelvo a explicar, pero lo importante es que quiero la dinámica con ustedes, ¿ok? Vámonos a la 103, siglo XXI, y ya estamos ahorita, Lo primero que deben es, ustedes cuando vayan, es importante, voy leyendo, voy determinando en qué siglo estoy. Siglo XXI. La globalización cultural se ha logrado por el uso masivo de él, y ya tenemos que globalización yo lo vinculo al globo terráqueo, y cultural es todo lo que hemos hecho nosotros. Se ha logrado por el uso masivo vamos a ver, ¿por qué no teléfono? Bueno, si hablamos de globalización, perdón, me pueden decir, maestro, perdón, pero el teléfono me globaliza. Sí, nada más que te recuerdo que te tienes que ir al siglo. Otra vez, a ver, no entiendo esto, me voy al siglo. ¿El teléfono cuándo se inventó, jóvenes? Bueno, más que cuándo se inventó, más bien me voy a la respuesta a la pregunta. ¿Cuándo se hizo la globalización? Pues en el siglo XX. O sea, no puedo entonces hablar del siglo XXI de globalización. Si bien es cierto, sí el teléfono nos globalizó, efectivamente, porque yo podía hablar a Japón o cualquier parte del mundo por teléfono, también es cierto que ese fue en el siglo XX. La radio, pues no se diga. La radio apenas entró en 1923 a México. Imagínense nada más, si estamos hablando que la globalización del siglo XXI y me están diciendo que el radio además que el radio no es tan globalizador como el teléfono, porque el radio puede ser a nivel local o a nivel nacional. Y ya cuando se va a nivel internacional ya es demasiado, yo es más sin explicación lo eliminaría, porque radio pues únicamente es a nivel nacional, incluso nada más. Periódico pues no se diga, el periódico es únicamente a nivel local. Un periódico que se vende en el Distrito Federal difícilmente se vende en Chihuahua, por una simple y sencilla razón, porque las noticias son diferentes en México o en el Distrito Federal que en Chihuahua. Por lo tanto, por lógica, recuérdense utilizar mucho el sentido común.
quito radio, quito periódico y me meto con teléfono e internet. Y aquí me voy a decir, bueno, pues teléfono, profe, eso fue de sus tiempos, profe, no invente, internet es apenas del siglo XXI, que es cuando yo nací, ¿no? Entonces ya tenemos con esto, pues avanzadas muchas cuestiones. Recuérdense, jóvenes, por favor, quiero que desarrollen mucho la habilidad. No me interesa el conocimiento como tal, me interesa que ustedes abran su expectativa. Bueno, franja adyacente, vamos, ahí me detengo, porque necesito, recuérdense, para saber, en ocasiones muchas palabras no las voy a saber, pero las puedo brincar, pero en este caso que estamos apenas en estudio, yo se las puedo aclarar. Franja adyacente, adyacente significa a un lado de, a un lado, adyacentes a un lado. Por lo tanto me dice franja que está a un lado de las costas, pues me imagino que el de México, ¿no? Cuyas anchuras de 12 millas náuticas y donde el Estado ejerce plena soberanía. El Estado, cuando me refiero al Estado, ya sabemos que hablamos de México. Les había dicho que no, o sea, no necesariamente Estado es como yo lo manejo, pero sí para efecto de didáctica me sirve mucho que ustedes lo comprendan así. Si hay alguna pregunta en específico, ya les aclararé ciertas, le pondré unas comillas para ejercer una cierta aclaración, pero me están hablando del Estado. Entonces, en este caso, yo como alumno voy a decir México, ¿ok? Ejerce plena soberanía. Recuérdense que yo ya había dado el concepto de soberanía cuando los ilustrados a través de Montesquieu nos estableció la soberanía. Recuérdense que pasamos de soberano a soberanía. Ojalá lo recuerden, y si no lo recuerdan, quiero que por favor me marquen, porque es importante que manejemos toda esta información. La debemos tener en nuestra cabeza, jóvenes, ¿eh? Muy importante que todo lo tengamos en nuestra cabeza. En realidad, aquí nosotros tenemos, esto es memoria, por eso también me parece importante que ustedes, para efecto de memoria, también determinen qué es lo que tienen que saber, ¿no? O sea, franja que está a un lado de nuestras costas y que tiene 12 millas náuticas. Bueno, aquí no me voy a meter en conceptos, simplemente les voy a dar la respuesta. Y la respuesta es mar territorial, que tiene 12 millas náuticas. Y recuérdense, jóvenes, el mar territorial es simplemente un mar donde nosotros tenemos soberanía. Y ojo, fíjense lo que dice mar territorial, y el territorio ya lo habíamos visto que es lo que marca México. Por lo tanto, si les preguntan que si nuestro territorio termina en la República Mexicana, no, termina donde también marca el mar territorial. ¿Se acuerdan que es donde vivía Bob Esponja y que se fue antes de irse al abismo? Bueno, pues ese es el mar territorial, chavos. Entonces con esto concluimos y espero que me hagan llegar sus dudas por WhatsApp y seguimos trabajando de esta manera. La verdad es que no nos va a afectar tanto. Mañana les hacemos llegar cruces. Estamos trabajando también con el profe Ricardo con las cuestiones de matemáticas y habilidad de matemática, y vamos bien, chavos. Nada más que por favor los quiero muy dinámicos y por favor les espero muchos WhatsApp de ustedes, ¿no? Para saber que, y si no, bueno, quiere decir que sí lo están entendiendo, pero por favor vamos a llevar un récord de quién está contestando. Aquel que deje de contestar un solo día, incluso hasta que para que nos digan nada más, profe, ya la entendí, los vamos a seguir. Aquellos que dejan 3 días sin participar, perdón, pero se quedan sin curso, así que los necesito que cuando menos me digan, maestro, sí, ya respondí, y si respondí bien, y si no respondieron bien, que me digan por qué. Nos vemos, chavos, nos vemos el día de mañana.